Bienvenidos a la clase número 2 de matemática hoy. En esta clase veremos actividades relacionadas al concepto de valor absoluto y de número opuesto. El valor absoluto de un número equivale a la distancia que hay del número al cero. Se simboliza entre dos líneas verticales a los costados del número. Supongamos que nos pide calcular el valor absoluto de menos 4, es decir, la distancia de menos 4 al 0. Gráficamente sería contar las unidades que hay en la recta numérica, donde la escala es de 1 en 1, contar la cantidad de unidades que hay. Y esto es 4. Si nos pide el valor absoluto de un número positivo, por ejemplo 3, también es la distancia que hay del 3 al 0. Es decir, cuento las unidades que hay del 0 al 3 o del 3 al 0, que es exactamente lo mismo. Y esto es 3. Fíjense en que como estamos hablando de distancia, tenemos que saber que esa expresión siempre es positiva. Veamos la siguiente actividad. Hallar el valor absoluto de los siguientes valores. El valor absoluto de menos 3, es decir, ¿qué distancia hay de menos 3 al 0? 3. El valor absoluto de menos 5, es decir, la distancia que hay de menos 5 al 0. 5. El valor absoluto de 4, es decir, la distancia que hay del 4 al 0. 4. El valor absoluto de menos 200, la distancia que hay de menos 200 al 0. 200. Valor absoluto de menos 100, es decir, cuántas unidades hay del menos 100 al 0. La distancia es 100. Valor absoluto de 10.000, es decir, la distancia que hay de 10.000 al 0. 10.000. Siempre el valor absoluto es positivo. Otro concepto que está relacionado a valor absoluto es el concepto de número opuesto. Dos números son números opuestos cuando tienen el mismo valor absoluto, pero sus signos son opuestos, es decir, distintos signos. Ejemplo, 5 y menos 5. Como podemos observar, las distancias son 5, pero sus signos son distintos. Para expresar el opuesto de un número, vamos a poner un signo menos adelante del número, ya sea positivo o negativo. Esta observación es importante para la siguiente actividad, donde debemos expresar matemáticamente las oraciones. El opuesto de 45. Tengo el 45 en rojo y fuera del paréntesis le vamos a poner el signo negativo, que significa el opuesto de. El opuesto de 45 positivo es menos 45. El opuesto de menos 54 es 54. El opuesto del opuesto de 18. Para resolverlo lo hacemos de adentro hacia afuera. El opuesto de 18 es menos 18. El opuesto de menos 18, 18. El opuesto del opuesto de menos 59. El opuesto de menos 59, 59 positivo. El opuesto de 59 positivo es menos 59. El siguiente cuadro, donde tengo que ver el anterior de un número, el opuesto y el valor absoluto. Si ubicase un número cualquiera en la recta numérica, a la izquierda voy a tener el anterior y a la derecha el siguiente. El anterior de menos 10 es menos 11, pues está en los negativos. El opuesto de menos 10, 10. El valor absoluto de 10, 10. Si el número anterior es 12, ¿cuál es el número original? 13. ¿Cuál es su opuesto? Menos 13. ¿Cuál es el valor absoluto? 13. Si el opuesto es menos 19, ¿cuál es el número original? 19. ¿Cuál es su anterior? 18. ¿Cuál es su valor absoluto? 19. Siempre del número, ¿no? Cada una de estas columnas las voy a completar de acuerdo al número original que encuentre o me dé. Si el anterior es menos 15, ¿cuál es el número original? Menos 14. ¿Cuál es el opuesto de menos 14? 14. El valor absoluto de menos 14. 14. Si el opuesto es menos 13, el número original es 13. ¿Cuál es el anterior? 12. ¿Cuál es el valor absoluto de 13?
13. ¿Cuál es el número anterior a menos 100? 101. ¿Cuál es el opuesto? 100. ¿Cuál es el valor absoluto? 100. Pasa algo interesante con el 0. ¿Cuál es el número que está a la izquierda? O sea, el anterior de 0. Menos 1. Y su opuesto no tiene. Y su valor absoluto es 0. Para más videos suscríbete y dale like. Matemática hoy, problemas resueltos.